Bueno. Equilibrio. No las quería interrumpir, profe. Bien. Equilibrio iónico. Primero repasamos un poco de la parte de soluciones. Soluciones se formaba por la mezcla de un soluto con un solvente. Y eso me da una solución. Esto es unidad 4, ya lo hemos visto. Lo importante acá es recordar que el soluto y el solvente no reaccionan entre sí. En este caso, en esta unidad, vamos a ver soluciones donde el solvente es agua. Son soluciones acuosas, solvente agua. Y en cuanto al soluto, según cómo se comporta el soluto con el agua, se dividen en dos grandes grupos: electrolitos y no electrolitos. Los electrolitos son esos solutos que se disuelven en agua, y cuando sucede esto y se le aplica corriente a esa solución, conduce la electricidad. ¿Sí? La solución conduce electricidad. Si yo, por ejemplo, tengo un electrolito, que lo hemos visto en la clase pasada, el cloruro de sodio no conduce la electricidad. Pero cuando este electrolito está disuelto en agua, esa solución que se forma sí conduce la electricidad. Entonces, el cloruro de sodio se considera un electrolito. Y según el grado de disociación que tenga ese electrolito, se lo divide en electrolito fuerte, que está totalmente disociado, y electrolitos débiles, parcialmente disociados. Y por supuesto, los no electrolitos son los que no conducen la electricidad cuando se solubiliza en agua. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces acá vemos, tengo las tres situaciones. Acá tengo el agua pura, no es más bien un electrolito muy débil, es muy mala conductora de la electricidad. Si yo tengo el agua pura, tengo este foco que está conectado a la corriente, tengo acá los dos, un ánodo y un cátodo. Si yo aplico corriente, veo, en el caso del agua pura, que el foco no se prende. ¿Por qué? Porque acá este líquido, que en este caso es agua pura, no conduce la electricidad. Cuando yo tengo un electrolito débil, que está parcialmente disociado, miren aquí, tengo el fluoruro de hidrógeno que se ha disociado parcialmente en fluoruro y en protón. O sea que yo aquí tengo, en esta solución, tengo fluoruro de hidrógeno, tengo el fluoruro y tengo el protón. Tengo todo esto. ¿Y quiénes son los que conducen la electricidad? Estos iones. Entonces, si yo hago lo mismo acá, aplico corriente, solamente estos iones son los que van a conducir la electricidad. Por eso es que el foco se prende apenas, se prende un poquito, porque no está totalmente disociado, que es el caso del cloruro de sodio, que en el agua se disocia totalmente. ¿Sí? En la unidad pasada hemos visto cómo la red cristalina del cloruro de sodio se solubilizaba en agua. ¿Por qué? Porque era un compuesto iónico. Y el agua tiene esa propiedad, esa característica que se comporta como un dipolo. No es que sea positiva o negativa, sino que tiene un extremo con una densidad negativa y un extremo con una densidad positiva. Cuando el cloruro de sodio es agregado al agua, inmediatamente se disocia. Tenemos los cationes sodio y los aniones cloro. Los cationes sodio son rodeados por moléculas de agua. Esto se llama hidratación. Están hidratados estos iones. Y miren la disposición de la molécula de agua. Si esto es positivo,
el dipolo de la molécula de agua, el extremo negativo o la densidad negativa, va a estar más cerca del catión. Y si es un anión, el extremo positivo de la molécula de agua va a estar cerca del anión. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, tengo solutos que según cómo se comportan cuando yo lo agrego al agua y formo una solución, se los llaman electrolitos o no electrolitos. El electrolito es que cuando se disocia en el agua, conduce la electricidad. Poca o mucha, pero conduce. En cambio hay otros electrolitos, por ejemplo, si yo tuviera acá agua y le agrego azúcar, glucosa, no conduce la electricidad, es un no electrolito. ¿Mm? ¿Y a qué se debe que conduzca más o menos? Que está parcialmente disociada o totalmente disociada. Acá tengo otro electrolito fuerte, el ácido clorhídrico, que también se disocia en protón y en cloruro. Y es el mismo procedimiento, una batería que está conectada a un foco, ¿sí? Y veo yo cómo se prende el foco. ¿Por qué? Porque acá yo tengo iones disociados, sueltos. Entonces esos son los que conducen la electricidad y terminan cerrando acá el circuito. Miramos acá qué es lo que pasa o la reacción entre el ácido clorhídrico y el agua. Ácido clorhídrico y agua se disocia en cloruro y esto se llama hidronio. ¿Qué es el hidronio? Miren acá abajo la representación. Este es el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. El agua, el oxígeno con sus dos hidrógenos, la molécula de agua, y se forma el hidronio. ¿Y qué es el hidronio? Es la molécula de agua con un hidrógeno extra. ¿Sí? Un protón, un hidrógeno con carga positiva. Por eso que el hidronio se pone 3 hidrógenos con una carga positiva. Es esto, ¿sí? Es lo que está acá. ¿Lo ven? Y esto me quedará con carga negativa, que es lo que termino teniendo aquí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Este electrolito es un electrolito fuerte. Se disocia totalmente. Si ustedes ven la representación de la reacción en esta ecuación química, yo tengo una única flechita en un solo sentido. ¿Qué significa eso? ¿Qué creen que significa una sola flechita? ¿No es reversible? Que no es reversible, que es irreversible. ¿Sí? Entonces, yo tengo los reactivos que reaccionan entre sí y pasan a producto. ¿Cuándo se detiene esta reacción? Cuando ya no tengo más reactivos. ¿Sí? En cambio, acá abajo yo tengo el ácido acético. En este caso, este es un electrolito fuerte. El ácido acético es un electrolito débil, o sea que se disocia parcialmente. ¿Se acuerdan que habíamos visto que cuando estaban en solución teníamos todas las distintas especies químicas? En el caso del ácido, ¿se acuerdan? Acá, ¿ven? Lo tenía el ácido, lo tenía el anión y lo tenía el catión en simultáneo. En cambio, cuando es un electrolito fuerte, tengo directamente los aniones y cationes nada más. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces,
El ácido acético es un electrolito débil. El ácido acético con el agua pasa a acetato y a hidronio. Entonces, inicialmente tengo el ácido con el agua, tengo en un solo sentido la reacción y empieza a pasar a acetato y agua. Después de un cierto tiempo, las concentraciones de acetato y de hidronio aumentan y empiezan a reaccionar entre ellos y vuelven a producirse el ácido acético y el agua. Por eso es que yo tengo una doble flecha en dos sentidos diferentes. Esta reacción es reversible. Se produce en un sentido y en el otro también. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Esto, cuando pasa esto, cuando llega un momento en que las concentraciones se mantienen constantes, que las velocidades en un sentido y en el otro sentido son iguales, ahí se dice que hemos llegado a un equilibrio químico. Nosotros macroscópicamente podemos ver esa reacción y decimos terminó la reacción, porque ya no pasa nada. En realidad no es que se ha detenido o ha terminado la reacción. Esto ha llegado al equilibrio. Se sigue pasando de reactivo a producto y de producto a reactivo. Es un equilibrio dinámico. Continúa pasando, pero siempre manteniéndose las mismas concentraciones, las mismas velocidades. Por eso les digo que macroscópicamente parece que se ha detenido, pero no se ha detenido. Eso sigue. Entonces, cuando tenemos un electrolito fuerte, la disociación es total. La reacción es en un solo sentido, es irreversible. Cuando el electrolito es débil, se disocia parcialmente. La reacción es reversible. Acá tenemos ejemplos de electrolitos fuertes, electrolitos débiles y no electrolitos. En la parte práctica, cuando veamos problemitas sobre esto, yo les voy a poner, por ejemplo, ácido clorhídrico entre paréntesis electrolito fuerte o débil, ¿sí? Porque son un montón, no son solo los que están acá. Entonces, para no se tengan que estudiar de memoria esto, yo les voy a aclarar si es fuerte o es débil. Y acá ven de nuevo cómo disociado totalmente y disociado parcialmente. Entonces entremos ahora a lo que son las sustancias ácidas, básicas y neutras. Las sustancias ácidas son de un sabor agrio, neutralizan a las bases, atacan a los metales, ¿sí? Reaccionan con los metales. En el caso de las sustancias básicas, tenemos el jabón, los jabones, los detergentes, huevo. Hay distintas sustancias ácidas y básicas que nos rodean. Y por supuesto tenemos el agua, que es el ejemplo por excelencia de sustancia neutra. Ahora, ¿cómo sabemos si es algo ácido o básico? Hay varias teorías. En un principio, Lavoisier dijo que él observó que había sustancias que tenían azufre y fósforo y que reaccionaban, ¿sí? Se combinaban con el oxígeno en una solución acuosa y él veía que esa sustancia era ácida. Entonces, él le atribuye la propiedad o la característica ácida al oxígeno, ¿sí? Por eso lo llama el principio acidificante. Si una sustancia, un compuesto, tenía oxígeno, era ácido. Unos años después, Davis dice que estudia el ácido clorhídrico y ve que era ácido, y el ácido clorhídrico no tiene oxígeno. Entonces él deduce que el responsable de la acidez era el hidrógeno. Luego, Arrhenius, unos años después, propone su teoría, la teoría de la disociación electrónica iónica.
donde él finalmente dice que las sustancias ácidas son las que cuando se ionizan producen o liberan protones. Y las sustancias básicas liberan grupos oxidrilos, ¿sí? OH. Entonces acá tengo una sustancia ácida, al ionizarse tengo protón y el anión. Cuando es una base, hay liberación de OH, de oxidrilo. Luego viene la teoría protónica de Bronsted-Lowry, que ellos dicen que una sustancia ácida es la que cede protones y una sustancia básica es la que acepta protones. Entonces, acá tengo un ácido en agua, cede protón, ¿sí? Lo cedió al agua y ahora me queda hidróneo. Y la sustancia básica acepta el protón. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Sigo? Sí, profe. Bien. Entonces, para los electrolitos fuertes, habíamos dicho que eran los que se disociaban totalmente, ¿sí? Cuando hablo de un electrolito fuerte no hay un equilibrio, porque tenía una disociación en un solo sentido, se disociaban totalmente, no había un retorno. Entonces, yo tengo AB, me daba A más B. Esto puede ser para bases, sales, o sea, es como una ecuación general, ¿no? Tengo la sustancia que se disocia totalmente y la concentración, ya saben, cuando se escribe entre corchetes significa concentración. La concentración de AB es igual a la concentración de A y es igual a la concentración de B. Si yo tengo un ácido fuerte, la concentración del ácido es igual a la concentración de protones y la concentración de los aniones. Y si tengo una base, lo mismo, ¿sí? Ya lo vamos a ver mejor en un ejemplo. En el caso de los electrolitos débiles, habíamos dicho que había un equilibrio iónico, ¿sí? Un ida y vuelta. Había una disociación parcial, la reacción era reversible. Entonces, si yo tengo esta reacción irreversible, yo puedo expresar esta constante que se llama constante de disociación de la reacción. Y aquí, ¿qué vemos? Hay una palomita. Espérenme 2 segundos, por favor. Entonces tengo esta reacción que está en un equilibrio, es reversible, y yo expreso KD es una constante de disociación de la reacción. Y es una relación entre el número de moléculas... Profe, está grabando, disculpe. ¿Cómo? Es la grabación. La constante de disociación es una relación entre el número de moléculas disociadas con el número de moléculas totales, que es lo que dice acá abajo. ¿Sí? El valor de esta constante de disociación o grado de disociación varía entre 0 y 1. Si es un electrolito fuerte, el valor o el grado de disociación es cercano a 1. Mientras que si es un electrolito débil, se aproxima más al 0. Como dice acá, el grado de disociación son los iones libres que conducen la electricidad. Claro, cuanto mayor sea este valor, mayor va a conducir la electricidad.
Y si miramos acá, tengo una sustancia que es una base, que es amoníaco. Con el agua me da amonio más el oxidrilo. ¿Quién ha recibido acá el protón? O sea, el agua ha cedido un protón que lo captó el amoníaco y pasó a amonio. Acá el agua está cediendo el protón, o sea que se está comportando como un ácido. Y el amoníaco acepta el protón y se está comportando como una base. El amoníaco es una sustancia básica. ¿Sí? Ya sabemos eso. En cambio acá yo tengo ácido, tengo el ácido acético. Si yo el ácido lo pongo con agua, ¿qué es lo que pasa? El ácido, por ser ácido, desprende su protón. ¿Y quién lo capta? Lo capta el agua, pasando a hidróneo. ¿Sí? ¿Lo van viendo? Ahora, el agua se está comportando como una base. Yo sé que el amoníaco es una base, siempre se va a comportar igual. Lo mismo que el ácido. El ácido acético es un ácido, siempre se comporta de la misma manera. Pero resulta que el agua, según con quién esté, es cómo se comporta. Si el agua está con una base, se comporta como un ácido. Y si el agua está con un ácido, se comporta con una base. Entonces se dice que el agua es un anfótero. A veces da protones y a veces recibe protones. Entonces veamos ahora la autoionización del agua. ¿Qué pasa cuando, ¿sí? Acá yo tengo dos moléculas o moles de agua, reaccionan entre sí, entonces una de ellas cede un protón que lo capta la otra. ¿Ven? Tengo hidróneo y el grupo oxidrilo. Si yo escribo la constante acá de concentración, las concentraciones de oxidrilo por la concentración de hidróneo sobre la concentración del agua al cuadrado, porque sería la concentración del agua por la concentración del agua, ¿sí? Tengo acá 2. Al cuadrado me queda expresado de esta manera. Paso esto al otro miembro y me queda así. Esto se llama KW de agua en inglés. Esta es la constante de equilibrio del agua. Y se ha determinado que esta constante a 25 grados centígrados tiene un valor de 10 a la menos 14. Entonces, como se trabajan, en ese momento se trabajaba con valores muy pequeños, a un bioquímico danés se le ocurrió, en lugar de trabajar con estos números tan pequeños, aplicar el logaritmo, menos logaritmo de 10 a la menos 14. Entonces el número se transformaba en 14. Era más fácil y más cómodo para trabajar. Y acá es donde surge el famoso pH. El pH, pH, es menos el logaritmo de la concentración de, puede ser, lo pueden ver escrito así como hidróneo o lo pueden ver escrito como protón. Acá está. ¿Sí? Es lo mismo. Lo pueden ver como hidróneo o lo pueden ver como protón. Es exactamente lo mismo. Y en el caso del agua, cuando yo hago este cálculo, es menos logaritmo de 10 a la menos 7. Es 7. El pH del agua es 7. Si yo saco el
POH va a ser menos el logaritmo del OH, que en este caso también es 7. ¿Por qué? Porque yo sé que la suma del pH y del POH es 14. Este es el valor máximo, ¿sí? Entonces, si saco la concentración del oxidrilo, es 10 a la menos 7. Y del hidronio también. Si yo lo sumo, me da 14. Y este pH significa potencial de hidrógeno, porque estamos hablando de el protón. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta deducción no la tienen que saber. No, yo no les voy a tomar, no les voy a hacer que la escriban a la deducción. Es simplemente entender de dónde surge el concepto de pH. Entonces, este pH, no se olviden esto, ¿no? Esto es fundamental para resolver los problemas. pH más pOH es igual a 14. Siempre. Entonces, por ahí, si le dan que una solución tiene un pOH 5, ¿cuál es el pH? Y bueno, el pH será 9. Acá tenemos una escala de pH o escala de potenciales de iones hidrógeno. Esta escala va del 0 al 14. Ahí arriba tienen ejemplos, ¿sí?, de distintas sustancias con sus pH. pH neutro es el agua, ¿sí? No se olviden, ejemplo de pH neutro, el agua. Cualquier pH que esté por abajo del 7 es ácido. Y cualquier pH que esté por arriba del 7 es básico, es alcalino. Ahora, los problemas, si yo tengo una solución y les digo calcule el pH, o qué pH tiene esa solución, o cuánto de soluto le tengo que agregar para que mi solución tenga pH 5, supongamos. Entonces, eso lo vamos a resolver con estas formulitas. Lo primero que tengo que saber si el electrolito, si el soluto es un electrolito fuerte o débil. Si es un electrolito fuerte, yo que había dicho, era una reacción en un solo sentido, irreversible. Se disocia totalmente. Entonces yo sé que las concentraciones de ya sea un ácido o una base van a ser iguales a las concentraciones de los protones y de los aniones. Entonces, el pH para los electrolitos fuertes se calcula de esta manera. Si yo tengo que calcular el pH, es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones. ¿Y qué es esto? Esto es la molaridad, la concentración de la solución. Si me dice que la solución es 5 molar, entonces acá va un 5. Si la solución es 0,2, entonces va a ser menos el logaritmo de 0,2. ¿Sí? ¿Se entiende? Simplemente acá reemplazo la concentración de la solución en molaridad. ¿Sí? Molaridad es lo que yo pongo ahí. Si yo no sé la concentración, primero calculo la concentración de la solución, calculo la molaridad, ¿sí? Si me dice que yo puse tantos gramos de soluto y tiene tantos gramos de solvente, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Calculo la molaridad. Una vez que yo tenga ese valor, eso lo voy a ir a poner acá, a reemplazar acá. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, para
un electrolito fuerte es así de fácil la fórmula para obtener el pH o el pOH. ¿Qué es lo que se usa siempre? El pH. El pOH, y vuelvo a esta escala es del pH, que va de 0 a 14. Si yo hiciera una escala del pOH, para el pOH también va de 0 a 14, donde el 7 es neutro. Pero, como estoy hablando del pOH, todo lo que esté por abajo de 7 va a ser, acá es ácido, va a ser alcalino. Y todo lo que esté por arriba de 7 va a ser ácido. O sea, exactamente a la inversa de lo que yo tengo acá. Cuando ustedes estudien la escala del pH. Acuérdense de esto, de que menor a 7 es ácido, mayor a 7 es alcalino. Si les habla o les pide que calcule el pOH, acuérdense que pH más pOH es igual a 14. Entonces, si me dice que la solución tiene un pOH 3, entonces, ¿cuánto va a tener qué pH va a tener? Y bueno, va a ser a pH 11. ¿Sí? Utilicen siempre una sola escala y acuérdense de esto. Para evitar confusiones estudiándose esto también. ¿Se entiende lo que les quiero mostrar? ¿Sí? Profe, sí se entiende. Bien. Entonces, si mi electrolito es fuerte, si yo en el enunciado le pongo acá el soluto es fulano, entre paréntesis, electrolito fuerte, entonces, si ya la tienen la concentración, la aplican acá directamente. Si no la tienen, la calculan y van a calcular el pH. Ahora, cuando es un electrolito débil, que está parcialmente disociado, que es reversible la ecuación, la reacción, entonces yo acá hablo de la constante, la Ka, esta constante de equilibrio, la constante de disociación. ¿Por qué le pongo A? Porque es un ácido. ¿Y por qué a esta le pongo B? Porque es una base. ¿Sí? Ustedes van a ver como dato del problema el valor de Ka o de Kb, según sea un ácido o una base. Entonces, yo sé que la constante es el producto, producto porque es multiplicación, el producto de los productos sobre los reactivos, el producto de los reactivos. Como el agua no se la pone acá, no participa, por eso se pone solamente el ácido. El Ka se da normalmente, casi siempre se les va a dar como, yo creo que siempre, se les va a dar como un dato, el valor de Ka. Entonces, cuando ustedes vayan a calcular para los electrolitos débiles, ya el simple hecho de que el enunciado les dé el valor de esto, ya ustedes inmediatamente interpretan, es un electrolito débil. Si es un electrolito débil, yo tengo que aplicar esta fórmula. ¿Sí? La concentración de hidrógeno o la concentración de protones, es lo mismo. Es la raíz cuadrada de Ka por la concentración de la solución. ¿Sí? Si me da, por ejemplo, esto, tanto de soluto, tanto de solvente, calculo la molaridad, esa molaridad la voy a reemplazar acá, porque es la concentración de la solución. Una vez que yo calcule, haga esto, reemplace Ka y la concentración de la solución, voy a tener la concentración de hidrógeno o la concentración de protones. Es lo mismo. Y con ese resultado, me voy a ir a reemplazar acá arriba. O sea, cuando yo tengo un electrolito débil, tengo que hacer este pasito previo para ir a la ecuación con la que yo calculo el pH.
¿Estamos? ¿Y cómo sé que es débil? Porque me van a decir, o me va a decir, fulano de tal, electrolito débil, o en el enunciado yo voy a ver el Ka o el Kb. Entonces, esta es la otra que se tienen que estudiar, cuando es un ácido. Y cuando es una base, bueno, el Kb es igual, la expresión del Kb, y me queda acá exactamente igual. Nada más que acá yo voy a obtener o calcular la concentración de oxidrilos de los OH, raíz cuadrada de Kb, porque es una base, entre paréntesis la concentración de la solución, que es una base. ¿Sí? Y con ese resultado me voy a calcular el pOH. Si acá estoy calculando OH, yo voy a calcular el pOH. Y de ahí lo pasaré a pH si es que me lo pide. Con esto que ustedes ven acá, resuelven los problemas de esta unidad. ¿Está claro? ¿Quieren que lo repita? ¿Sí? ¿Sigo? Buenísimo. Sí, profe. Bien, bien. Entonces no se olviden. Cuando es un electrolito fuerte, directamente aplico esta formulita. Sea ácido, sea base. Y cuando es un electrolito débil, primero calculo esto y recién me voy a reemplazar en esta fórmula principal, digamos. ¿Mm? No se olviden. Entonces acá, como verán, seguimos viendo soluciones y seguimos viendo concentraciones, ¿sí? La molaridad, la normalidad, por ahí se le puede decir, calcula el pH de una solución que tiene normalidad tanto. Entonces, de normalidad van a pasar a molaridad y de ahí van a venir a aplicar todo esto. Y por último vamos a ver los que son los indicadores de pH. Hay muchos tipos de indicadores para determinar el pH de una solución de distinta o sólido, pero necesito que esté en estado líquido, o sea, necesito solubilizar. En este caso, por ejemplo, tengo estos indicadores, son unos papelitos que tienen este color. Y según uno cuando lo compra así, ¿no? Y viene esta escala. Entonces yo corto un papelito, lo sumerjo en la solución que quiero conocer el pH, y según el color que tome el papel, yo voy a saber el pH que tiene. Lo comparo con esta escala y sé el pH. ¿Qué tiene este papel? Tiene sustancias, tienen reactivos que, y ya les muestro acá otro, hay distintos tipos de indicadores que según estén en un pH determinado, va a tener un color u otro. Entonces yo veo cómo cambia el color. Si yo quiero ser muy exquisita, puedo usar indicadores como estos, donde el rango, ven, es muy chiquito. En pH 3,8 va a tener un color amarillo, por ejemplo este. Y a un pH 5,4 vira a azul. ¿Sí? Acá vemos los virajes de los indicadores de un color a otro según el pH en el que esté. Hay otros que son más generales, ¿sí? Y acá, por ejemplo, tengo, perdón. Esto, déjenme que corra acá. Profe, ¿puede ser que se llame papel tornasolado? Sí. Sí, yo cuando era chico tenía un juego de química que venía con ese papel. Era Claro. como, si no mal no recuerdo, era como un color rosado, algo así. Sí, Cambiaba de color. sí, hay muchos tipos de indicadores, ¿no? Acá, por ejemplo, esto que está ahí en el frasco es rojo fenol, ¿sí? El indicador rojo fenol. Y se le agregó hidróxido de sodio y vemos que de amarillo, ven acá, de amarillo pasa a rojo fucsia. ¿Ven?
porque cambió el pH de esta solución. Yo le estoy agregando una base, ha pasado de un pH a otro, ha cambiado, ha virado, se ha ido de un 6,6 o menos que tenía. Yo le agregué el hidróxido de sodio, ha pasado a un pH 8, que ya es un pH básico. Entonces, así en los laboratorios podemos investigar qué pH tiene. Y este link le voy a pasar por WhatsApp. Ayer estaba viendo un video de un señor que hace como un indicador a base de la... ¿Han visto el repollo morado? Sí, El repollo que se usa en las ensaladas, en la comida. Él prepara y te muestra cómo se lo prepara y lo usa como indicador, y con ese tiene un rango de 0 al 14. O sea, se puede determinar todos los distintos tipos de pH. Ahí me ha gustado una de las aplicaciones, no sé si a alguno le gusta o en la casa le gusta cultivar o tener huerta. Por ahí hay distintas plantas que se dan mejor en un medio, en un suelo ácido, en un suelo básico. Entonces ahí mostraba él cómo con un poquito de tierra le ponía agua y lo tocaba con un papelito, recogía ese poco de líquido que tenía un determinado pH y medía el pH del suelo. Ya lo van a ver en el video. A mí me parece muy interesante. Otro, por ejemplo, que uno ve las casas que tienen, ¿cómo se llaman estas flores? Que son así bien grandes.